El Señor me los bendiga, hermanos. Soy hermano José Guerrero. Bendiciones a usted y a toda su familia. Hermanos amados, hermanos queridos, estoy haciendo una serie de videos con respecto a apologética. La apologética no es tan compleja como parece, pero sí requiere de atención. Algo así como cuando 1 Samuel 15:22 dice, se complace Dios en holocaustos, sacrificios y todas estas cosas, o se agrada en que se preste atención a la palabra de Dios. Absolutamente, lo que Dios se agrada es que prestemos atención. En el detalle a veces está la respuesta o la revelación o la ciencia. Cuando hablamos de apologética, digamos que la apologética es lo que dice de alguna manera referente, lo que hace referencia a 2 Pedro en el capítulo 1, verso 19 al 20, es esa antorcha que se levanta hacia arriba, que tiene una capacidad de alumbramiento mucho más grande. ¿Por qué? Porque alumbra más grande, pero en cambio la oratoria es lámpara a los pies, es hablar, es predicar, es predicar el Evangelio de Cristo desde la perspectiva del evangelismo. Y la apologética es más complicada porque tiene que ver con la enseñanza, y en la enseñanza está lo minucioso, están los detalles importantísimos. Importante por esta razón, porque se trata de defender la fe, y eso es lo que habla 1 Pedro 3:15 y Judas 1:3, y en eso consiste entonces la apologética. Pero hoy voy a hacer una exhibición o una exposición acerca de apologética, pero desde una perspectiva muy interesante que también podemos ver en la apologética, y vamos a ir al Deuteronomio capítulo 20. Este tipo de apologética se compone en los detalles, pero déjeme decirle cómo está. En la referencia, en las alegorías, en la interpretación hermenéutica, en estas alegorías que tienen que ver con el pueblo de Israel y la iglesia, pero que a veces, como leemos el texto, en el caso de Deuteronomio capítulo 20, verso 1 al 9, vamos a leer el texto, y es un texto que está hecho para Israel, el pueblo de Israel, la nación de Israel. Pero aquí hay una cuestión muy interesante, alegórica a la iglesia, por el tipo de lenguaje. Entonces tenemos que usar de exegética, y después de la exegética, hermenéutica para interpretar. Pero tiene un lenguaje alegórico, no solamente en el sentido literal para el pueblo de Israel, pero también en el sentido espiritual para la iglesia. Y esto es lo que vamos a ver. La alegoría en la apologética, que es muy interesante, es un lenguaje muy peculiar, de mucha atención. Pero vuelvo a decir, en los detalles está la revelación. Mire, vamos a leer un poquito. Vamos a leer la historia un poquito, como dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballo o carro y a un pueblo más grande que tú, no tengas temor o miedo, mejor dicho, aquí es miedo, de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Aquí empezamos a encontrar estas referencias alegóricas de alguna manera en este tipo de apologética. Apologética porque está enseñando al pueblo de Israel, le está enseñando a través de los profetas, o del profeta del líder, está enseñando al pueblo de Israel cuál debe ser la actitud ante la guerra, al pueblo de Israel específicamente. Pero en la alegoría, cuando encontramos términos como, por ejemplo, Egipto, esta referencia a Egipto, también para los cristianos, para la iglesia, tiene una referencia muy importante, porque literalmente Dios nos sacó del mundo que representa Egipto y nos trajo a su presencia, o sea, a ser pueblo de Dios. Es sumamente importante esta referencia espiritual, o esta referencia, digamos, apologética, que tiene un mensaje que es simil de alguna manera, o es alegórico a la iglesia. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmayéis vuestro corazón, no temáis ni os
azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Otra vez, esta referencia alegórica al pueblo de Dios. Ahora, una vez ya encontramos esta referencia, esta similitud al pueblo de Dios, a Israel, pero encontramos en el Nuevo Testamento que nosotros somos el pueblo de Dios. También somos el Israel espiritual de alguna manera. Entonces, cuando leemos este texto y Dios nos alienta de esta manera, estamos encontrando un mensaje espiritual, un mensaje apologético espiritual, o un mensaje apologético con revelación espiritual. Como iglesia, nosotros somos el pueblo de Dios, juntamente con el pueblo de Israel. Cuando usted va a leer Apocalipsis, va encontrando que Dios no hace diferencia ahora entre el pueblo de Israel que conocemos nosotros, pero estamos hablando del pueblo verdadero, el verdadero judío, si de alguna manera, el verdadero israelita, de alguna manera, con la iglesia, el verdadero cristiano. El mensaje entonces es alegórico, es para la iglesia también aquí. Dice otra vez el verso 3, y les dirá: oye, oh Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Y también esta referencia, nosotros cristianos estamos en batalla contra nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Efesios 6 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes de maldad en las regiones de los aires, sobre la tierra y bajo la tierra. Nuestra modus vivendis, vamos a decirlo así, nuestra área de vida o donde nos movemos es sobre la tierra. Pero hay una área espiritual en la que también nos movemos, un área celestial en la que también nos movemos. Literalmente en ese cielo donde se pelean esas batallas, el cielo que nosotros vemos, también los hombres nos movemos. Cuando vamos con aviones, cuando pasamos por ese lugar en aeroplanos, helicópteros o todo lo que suba a este cielo que podemos ver. Dios nos dice entonces alegóricamente, podemos hacer una interpretación hermenéutica, exegética hermenéutica, de que el mensaje también es para la iglesia. Cuando nosotros estamos en pleitos, por ejemplo ahorita en el COVID-19 y sus variantes, estamos luchando contra principados y contra huestes de maldad. Acabo de escuchar algunos videos a nivel internacional de qué piensan los científicos, doctores, y hay esta controversia entre un doctor y otro doctor, depende del país donde sea, y los resultados de cada país depende el acontecimiento de lo que ha pasado, o las consecuencias de la vacuna o los pros y los contras, para mejor explicarme. Y nos damos cuenta que en medio de este caos hay una guerra espiritual. Inclusive hay gente que piensa que la lucha más importante no está tanto en la parte física, sino en la parte psicológica. Y hay quienes creen y alegan que los grandes poderes que mueven al mundo realmente lo que quieren es amedrentar a la gente, y es más la guerra espiritual o mental, psicológica, la que está pasando la persona. Entonces mucha gente se está enfermando de estrés, de miedo a la muerte. Pero voy a traer a memoria lo que le decía Moisés al pueblo de Israel, otra vez haciendo referencia al pueblo de Israel, cuando iban a salir de Egipto, y les dice que pusieran la sangre del cordero sobre los dinteles para que cuando pasara la muerte, esta de la cual habla el Salmo 91, la peste y las pestes y todas estas plagas que pasan y la muerte misma no tocará a la iglesia. Que el Salmo 91 es muy interesante porque también tiene que ver con los santos. Pero bueno, volviendo al 3, apologéticamente hablando, nos está enseñando que no debemos tener miedo, que debemos ser valientes. Aunque nuestra lucha no es contra carne y sangre, de todos modos, nuestro Dios está con nosotros. Lo podemos leer desde el verso 1, que nuestro Dios está con nosotros. Tú no tengas miedo, verso 1, tú no tengas temor. La palabra temor aquí quiere decir miedo. Tú no tengas miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Dios nos sacó del mundo y nos trajo al pueblo de Dios a pertenecer al cuerpo de Cristo, y ahora estamos protegidos por Dios. Esta es la apologética que tiene una alegoría a la iglesia. La alegoría está en que Dios usa como referencia al pueblo original de Israel, a las 12 tribus, y también nos hace una referencia hermenéutica a nosotros como la iglesia, como el pueblo de Dios hoy día también. Verso
4. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarnos. O sea, Dios está con nosotros para salvarnos. Él es el que pelea. Acuérdate, de Jehová tu Dios es la venganza. Él peleará. ¿Por qué estoy diciendo esto? Es muy interesante poder hacer exegética del texto bíblico, o sea, extraer la información de manera correcta cuando hacemos una interpretación. Sí es cierto que está hablando del pueblo de Israel, pero también hay una alegoría aquí hacia el pueblo de Dios en términos generales, en términos de conclusión, digámoslo así. Al final de cuentas, de dos pueblos Dios está haciendo uno. Vuelvo a referirme a Pablo. Pablo usa estos términos y dice, no es judío el que lo es porque tiene una circuncisión en la carne, sino es judío o israelita el que tiene una circuncisión en el corazón. Y hace una referencia en Hebreos, en Hebreos, el libro de Hebreos en sí, el capítulo 11 hace una referencia muy interesante, pero todo el libro de Hebreos hace una referencia a lo que Abraham hacía por fe. Antes de la circuncisión, Abraham ya le creía a Dios por fe, y después de la circuncisión. Lo que hace una simil también a que Dios nos saca a nosotros del mundo para traernos a la nación hebrea y hacernos parte de la cultura hebrea, parte del pueblo de Israel, en esa similitud. La apologética aquí hace una referencia a simil o alegórica a la iglesia. El pueblo de Israel y la iglesia son uno, el verdadero pueblo de Dios, vuelvo a decir, y la verdadera iglesia. También no me refiero a cualquier cristiano o cualquier persona que dice, es que yo creo, pero vive como mundano. No me refiero a eso, me refiero a los verdaderos israelitas y me refiero a los verdaderos cristianos. Dice en el verso 4, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Él dice, Romanos, que si él cree, Romanos 10, el libro de Romanos dice que habiendo sido pecadores y aceptamos a Cristo Jesús, nos arrepentimos y nos convertimos y entregamos nuestro corazón a Dios por fe, Él nos pasa a ser parte del pueblo de Israel, y está llena el Nuevo Testamento de esas referencias. Vamos a ir al verso 5. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la habita? Y empieza a hacer una referencia acerca de las decisiones estratégicas que debe tomarse ahora que van a estar en batalla. Es interesante que cuando usted lee del verso 4 al verso 8, encuentra usted una explicación alegórica a la estrategia. Más clara no puede ser, pero yo uso el término alegoría porque estoy enseñando apologética y la alegoría, la referencia entre apologética y el uso de la alegoría en la apologética. Pero todas estas cosas que está diciendo desde el verso 4 al verso 8, de estas personas que están en una situación específica y que tienen que tener ciertas características para poder ir a la batalla, es una referencia estratégica, o sea, de purificación. ¿Quiénes pueden ir a la batalla y quienes no pueden ir a la batalla? Ahora, la referencia que nos hace a nosotros es que tenemos que pensar en qué posición nos encontramos, porque si no estamos en una posición específica, listos para la batalla y preparados para pelear, puede haber muchas bajas, inclusive está hablando de muerte. Aquí la apologética alegórica está haciendo una referencia literaria, o mejor dicho, literal, a lo que pudiera pasar si una persona no está lista, o este tipo de personajes, este tipo de situaciones, las personas que no están listas o sí están listas para ir a la batalla. Es muy interesante, aunque vuelvo a decir, la referencia es al pueblo de Israel, pero la alegoría es a la iglesia también, por lo que expliqué anteriormente. Vea usted el verso 9. Cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Cuando todo esto se acabe de organizar estratégicamente y se entienda
la estrategia que se va a tomar para ir a la guerra, cuando se entienda la estrategia y lo que se debe hacer, entonces van a estar listos para hacer las cosas bien y Dios les va a dar la victoria. O sea que aunque Dios esté con nosotros, aunque Dios siempre esté con nosotros, si hay una promesa en Mateo 28:20, Él siempre está con nosotros hasta el fin del mundo. El Señor nunca nos deja sin instrucción. Apologéticamente hablando, Mateo 28:19-20, ese discipulado para que el pueblo de Dios tenga las herramientas correctas. Dios nunca nos deja sin preparación previa. En este caso, Deuteronomio capítulo 20, verso 1 al 9 y en adelante, léase todo el capítulo 20, encontramos que este tipo de apologética hace una referencia alegórica. Eso yo le llamo apologética alegórica. ¿Qué quiere decir? Que en la alegoría, entre el lenguaje simil, aparecen los detalles. Y entonces podemos, con el uso correcto de la exegética y el uso correcto de la hermenéutica, podemos interpretar. Acuérdense, hermano, la exegética es la ciencia que nos enseña a extraer la información. ¿De dónde? De la teología, de la palabra de Dios. Pero una vez que extraemos a través de la exegética, de esta herramienta tan importante, extraemos la información, nos queda interpretarla. ¿Cómo es que aplica esa información? En este caso, en el capítulo 20 de Deuteronomio, estamos viendo que el lenguaje alegórico, hay una similitud al lenguaje de la iglesia. Hay una similitud al Nuevo Testamento, esa salida del pueblo de Israel de Egipto para una tierra prometida. Es la misma simil que aparece para nosotros espiritualmente. Fuimos sacados del mundo que representa a Egipto y traído a la tierra prometida, a la presencia de Dios, para entrar al Canaán, a la nueva prometida, al cielo, como nosotros llamamos, la promesa de la vida eterna. Pero el Señor nos dice en el proceso, y le dice al pueblo, en el proceso de tomar la tierra, va a tener que pelear usted. Aunque yo estoy con ustedes, les voy a decir cómo es que pueden hacerlo. Esto es muy, muy, muy importante. Lo mismo nos dice el Señor a la iglesia. Todas estas circunstancias, todo este sufrimiento que pasan por causa del nombre de Cristo, tiene un propósito específico: preparar vuestros corazones. Y mejor dicho, para que pruebes y descubras lo que hay en tu corazón. Para eso te he probado. Y luego, cuando va a pasar ya la tierra prometida, les hace la referencia: todos esos pueblos que hicieron lo malo, no los estoy sacando porque ustedes sean mejores que ellos. Los estoy sacando porque yo los estoy sacando. Porque esas naciones, de acuerdo a mi pensamiento, hicieron lo malo delante de mí. Y entonces ahora les voy a esa tierra a ustedes que mana leche y miel. Pero, esto es apologética, hermanos, porque es aprendizaje. Pero les recomiendo que no hagan lo mismo que ellas. Que destruyan todo lo que es paganería, todos sus altares, destruyan todo. Bueno, cuando hacemos alegoría de esas palabras del Antiguo Testamento, esa referencia a Israel, en todo el Antiguo Testamento, hacemos una alegoría a la iglesia. Es lo mismo que nos dice el Señor. Cuando yo los saqué del mundo y los traje a la iglesia, al cuerpo de Cristo, tienen que estar limpios, tienen que ser santos, tienen que dejar todo el pasado. Y ahora que están en el Señor, no pueden mezclarse con el mundo ideológicamente, filosóficamente y todas estas cosas que tienen que ver con lo que a Dios no le agrada. Tienen que vivir santamente, pues, en otras palabras, hermanos. Entonces, este caso que estoy poniendo de apologética dentro de la pedagogía bíblica es una apologética alegórica de alguna manera, que hace símiles para hacernos referencia a el pueblo de Israel y la iglesia, y en qué hay comparación, en el lenguaje, en qué parte del lenguaje tanto el pueblo de Israel como la iglesia están unidos de alguna manera. El Señor me lo bendiga. Soy el hermano José Guerrero. Bendiciones a usted y a toda su familia. Bye.